Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto calado. Es un punto bastante abierto para tejer prendas primavera-verano. También podemos tejer una bufanda, un chal. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. ¿Qué son los puntos de equilibrio? Aquí, por ejemplo, en esta muestra, nosotros, miren, empieza la vuelta con 2 puntos al revés y finaliza con 2 puntos al revés para que sea parejo de los dos lados. Lado del revés se ve así. Bueno, vamos a tejer ahora entonces una muestra. Voy a tejer dos motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho sería esto: 1, 1, 2, y un motivo a lo alto. Y también voy a hacer un tutorial cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Voy a dejar link en la descripción de este video. Sobre las agujas tengo 16 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Repito el motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, 2 lazadas, disminución simple. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, serían 2 puntos al revés, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se presenta al revés, tejemos al revés. Y esta lazada doble, tejemos punto derecho, punto revés. Y sigo como se nos presentan los puntos. Entonces lazada, esta doble lazada, tejemos punto derecho, revés, sigo revés, derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 3, primer motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, repito, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, dos puntos al revés, punto de borde. Y en la vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos: 2 puntos al revés, 4 puntos, perdón, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Bueno, y repito estas 4 vueltas, nada más que eso, súper fácil. Punto de borde. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.